Capítulo 11. Los mundos imaginarios. A comienzos del siglo XVI, las semillas sembradas por Fibonacci comienzan a dar sus frutos con el surgimiento de una nueva generación de matemáticos. Estos van a retomar las investigaciones algebraicas iniciadas por los sabios árabes. Son ellos los que lograrán resolver finalmente las ecuaciones de tercer grado, tras una historia de lo más rocambolesca. Esta historia comenzó a principios del siglo XVI, con un hombre de negocios y profesor de aritmética de la Universidad de Bolonia, llamado Scipione del Ferro. Del Ferro se interesó por el álgebra y fue el primero en descubrir las fórmulas de resolución de las ecuaciones de tercer grado. Por desgracia, en aquella época, el espíritu de difusión de los saberes que reinaba en el mundo árabe todavía no se estilaba en Europa. La Universidad de Bolonia convocaba periódicamente sus diferentes plazas de profesores. Para seguir siendo el mejor y conservar su puesto, Del Ferro se esmeraba en que sus competidores no conocieran su secreto. Redactó su descubrimiento, pero no lo publicó. Se limitó a revelárselo a un puñado de discípulos que, al igual que él, lo mantuvieron en secreto. Por consiguiente, tras la muerte del matemático boloñés en 1526, la comunidad matemática italiana ignoraba que las ecuaciones de tercer grado habían sido resueltas. Muchos de aquellos matemáticos continuaban pensando que sencillamente no se podían resolver. Sin embargo, uno de los discípulos de Del Ferro, llamado Antonio Maria dei Fiori, a quien el maestro le había revelado su secreto, no pudo evitar dárselas de listo. Empezó a lanzar a los demás matemáticos del país desafíos consistentes básicamente en resolver ecuaciones de tercer grado. Ni qué decir tiene que siempre ganaba. El rumor de la existencia de una solución comenzó entonces a propagarse lentamente. En 1535, el retado por Dei Fiori fue el sabio veneciano llamado Niccolò Fontana Tartaglia, que contaba por entonces 35 años de edad y todavía no había publicado obras científicas importantes. Dei Fiori ignoraba pues que acababa de dirigirse a quien se convertiría en uno de los mejores matemáticos de su generación. Los dos sabios se plantearon mutuamente una lista de 30 cuestiones, apostándose 30 banquetes que el vencido habría de ofrecer al vencedor. Durante varias semanas, Tartaglia se devanó infructuosamente los sesos con los problemas de tercer grado enviados por Dei Fiori. Pero a pocos días de vencer el plazo, descubrió las fórmulas. Resolvió entonces los 30 problemas en unas horas y ganó brillantemente el desafío. La historia podría haber acabado ahí, pero Tartaglia se negó a su vez a hacer público su método. La situación se prolongó otros 4 años. El asunto llegó entonces a oídos de un matemático e ingeniero milanés llamado Girolamo Cardano. Su nombre afrancesado, Jérôme Cardin, sonará sin duda a los aficionados a la mecánica. Inventó, entre otras cosas, las juntas de Cardin, que en nuestros coches transmiten la rotación del motor hasta las ruedas. Hasta entonces, Cardano había sido de aquellos que consideraban imposible la resolución de ecuaciones de tercer grado. Intrigado por el reto ganado por Tartaglia, intentó acercarse a él. A principios de 1539 le hizo llegar 8 problemas para resolver, pidiéndole que le comunicara su método. Tartaglia se negó categóricamente. El sabio milanés se enfadó e intentó una maniobra intimidatoria, llamando al conjunto de los algebristas del país a denunciar la arrogancia de su colega. Tartaglia no cedió. Finalmente, Cardano se saldría con la suya recurriendo al engaño. Hizo saber a Tartaglia que el marqués de Ávalos, gobernador de Milán, deseaba conocerlo.
En Venecia, Tartaglia se hallaba a la sazón en una situación precaria y necesitaba un protector. Aceptó dirigirse a Milán, donde la entrevista estaba prevista para el 15 de marzo de 1539 en casa del propio Cardano. En vano esperó Tartaglia al gobernador durante 3 días. A Cardano le bastó ese tiempo para vencer su desconfianza. Tras incansables negociaciones, Tartaglia acabó por ceder a condición de que Cardano jurase no publicar jamás su método. Cardano prestó juramento y Tartaglia le reveló las fórmulas. Una vez solo, Cardano comenzó a analizar las fórmulas. El método funcionaba de maravilla, pero todavía le faltaba una cosa: una demostración. Hasta entonces, ninguno de los matemáticos interesados había logrado demostrar de forma rigurosa que sus fórmulas funcionaban bien en todos los casos. A esta tarea se consagraría Cardano en los siguientes años. Acabó por conseguirlo, y uno de sus alumnos, Ludovico Ferrari, llegó incluso a generalizar el método para resolver las ecuaciones de cuarto grado. Pero, atados por el juramento de Milán, ninguno de los dos matemáticos podía publicar sus resultados. No obstante, Cardano no abandonó el asunto. En 1542 se dirigió a Bolonia junto con Ferrari para reunirse con Aníbal de la Nave, otro antiguo discípulo de Scipione del Ferro. Los tres juntos consiguieron recuperar las antiguas notas de este último y constataron que había sido el primero en hallar las fórmulas. Desde ese momento, Cardano se consideró liberado de su juramento. Publicó en 1547 el Ars Magna, o Arte Mayor, una obra que reveló finalmente al mundo el método de resolución de las ecuaciones de tercer grado. Tartaglia, furioso, insultó violentamente a Cardano y publicó su propia versión de la historia. Demasiado tarde, a ojos del mundo, Cardano se había convertido en el vencedor de las ecuaciones cúbicas. Y todavía hoy conocemos su método con el nombre de fórmulas de Cardano. No obstante, algunos detalles del Ars Magna suscitarán un cierto escepticismo entre los algebristas de la época. En varios casos, las fórmulas de Cardano parecen requerir el cálculo de raíces cuadradas de números negativos. Por ejemplo, podemos ver aparecer en la resolución de una nueva ecuación la raíz de -15, que por definición es supuestamente un número cuyo cuadrado es -15. Ahora bien, esto es absolutamente imposible en virtud de la regla de los signos de Brahmagupta. El cuadrado de un número positivo es positivo, pero el cuadrado de un número negativo es también positivo. Por ejemplo, -2 elevado al cuadrado es igual a -2 por -2, o sea, igual 4. Ningún número multiplicado por sí mismo puede dar -15. En definitiva, las raíces cuadradas que aparecen en el cálculo de estas soluciones simplemente no existen. Y sin embargo, utilizando estos números inexistentes como etapas intermedias, el método de Cardano llega al resultado correcto. Extraño e intrigante. Será otro matemático de Bolonia, Rafael Bombelli, quien se ocupe de este problema y sugiera que las raíces de las cantidades negativas bien podrían ser una nueva especie de números. Números que no son positivos ni negativos. Números de una naturaleza extraña e inédita, cuya existencia nada habría hecho sospechar hasta entonces. Tras la llegada del cero y de los negativos, la gran familia de los números se encontraba de nuevo a punto de aumentar.
Al final de su vida, Bombelli escribió su obra más importante, el Álgebra, que publicó en 1572, el año de su muerte. En ella, retomó los descubrimientos del Ars Magna e introdujo esas nuevas criaturas que denominó números sofisticados. Bombelli hace con ellos lo mismo que hiciera en su tiempo Brahmagupta con los negativos. Enumera el conjunto de las reglas de cálculo que rigen los números sofisticados y hace especialmente que su cuadrado sea negativo. Los sofisticados de Bombelli tendrán un destino bastante semejante al de los números negativos. También contarán con sus escépticos e incrédulos. Con todo, acabarán igualmente por imponerse y su potencia revolucionará el mundo de las matemáticas. Entre los escépticos conversos se encuentra a comienzos del siglo XVII el matemático y filósofo francés René Descartes. Es él quien dará a estos recién llegados el nombre con el que todavía los conocemos en la actualidad: números imaginarios. Los imaginarios tardarán aún 2 siglos en ser plenamente aceptados por el conjunto de la comunidad matemática. A partir de entonces se volverán imprescindibles para la ciencia moderna. Más allá de las ecuaciones, estos números encontrarán múltiples aplicaciones en las ciencias físicas, especialmente en el estudio de todos los fenómenos ondulatorios que hallamos, por ejemplo, en electrónica o en física cuántica. Sin ellos, no habría sido posible numerosas innovaciones tecnológicas modernas. No obstante, a diferencia de los negativos, los números imaginarios siguen siendo unos grandes desconocidos fuera de los círculos científicos. Van en contra de la intuición, son difíciles de concebir y no representan fenómenos físicos simples. Si los negativos podían comprenderse todavía como una deuda o un déficit, con los imaginarios es preciso renunciar definitivamente a concebir los números como cantidades. Resulta imposible atribuirles un sentido aplicable a la vida diaria y contar con ellos manzanas u ovejas. Los números imaginarios van a liberar lentamente a las matemáticas de sus últimos complejos. Después de todo, si basta con aceptar la existencia de raíces cuadradas negativas para crear una nueva especie de números, ¿por qué no se podría llegar aún más lejos? ¿Acaso no sería posible añadir a voluntad nuevos números a condición de precisar sus propiedades aritméticas? ¿No cabría incluso inventar nuevas estructuras algebraicas totalmente independientes de los números clásicos? En el siglo XIX quedan abolidos los últimos prejuicios que aún subsistían sobre lo que deben ser los números. En lo sucesivo, una estructura algebraica se convierte simplemente en una construcción matemática compuesta por elementos, cabe llamar números en ciertos contextos, y operaciones que pueden efectuarse con dichos elementos, que cabe llamar adición, multiplicación, etc., en ciertos contextos, pero no siempre. Esta nueva libertad va a engendrar una formidable explosión creadora. Se descubren, estudian y clasifican nuevas estructuras algebraicas más o menos abstractas. Ante la magnitud de la tarea, los matemáticos de Europa y luego del mundo se organizan, discuten y colaboran. Hoy se siguen llevando a cabo en todo el mundo numerosas investigaciones algebraicas y muchas conjeturas siguen pendientes de demostración. Inventa tu teoría matemática. ¿Sueñas con un teorema que lleve tu nombre, a semejanza de Pitágoras, Brahmagupta o Al-Kashi? Estupendo. Te propongo ahora que crees y estudies tu propia estructura algebraica. Para ello,
vas a necesitar 2 ingredientes, una lista de elementos y una operación que permita combinarlos. Tomemos por ejemplo 8 elementos que anotaremos con los siguientes símbolos que aparecen en pantalla: corazón, diamante, trébol, pica, corchea, doble corchea, delta y asterisco. Al observar la segunda fila y la cuarta columna, puedes ver por ejemplo que al bombellar diamante por pica obtenemos asterisco. Dicho de otro modo, diamante bombellado por pica es igual a asterisco. Incluso puedes resolver ecuaciones en tu teoría. Fíjate en esta. Hallar un número que da doble corchea si se bombella con trébol. Para encontrar eventuales soluciones, basta con echar un vistazo a nuestra tabla. Constatamos que existen 2 soluciones: diamante y corchea. Pues diamante bombellado por trébol es igual a doble corchea y corchea bombellado por trébol es igual a doble corchea. No obstante, hemos de tener cuidado, pues en nuestra nueva teoría, ciertas propiedades a las que estamos acostumbrados pueden tornarse falsas. Por ejemplo, el resultado puede variar en función del orden en el que se bombellen los 2 elementos. Corazón bombellado por diamante es igual a corchea, mientras que diamante bombellado por corazón es igual a diamante. En ese caso, decimos que la operación no es conmutativa. Con un poco de observación, podemos descubrir, no obstante, algunas propiedades algo más generales. Por ejemplo, al bombellar un elemento consigo mismo, siempre se obtiene el mismo. Corazón bombellado por corazón es igual a corazón. Diamante bombellado por diamante es igual a diamante. Trébol bombellado por trébol es igual a trébol. Y así sucesivamente. Este resultado bien merece el título de primer teorema de nuestra teoría. En resumidas cuentas, ya has comprendido el principio. Si quieres tus propios teoremas, te toca a ti formularlos. Por supuesto, puedes coger tantos elementos como desees, incluso infinitos. Si te resulta tentador, puedes definir notaciones más complejas, como en el caso de los números enteros, en los que no existe un símbolo para cada uno, sino que se escriben a partir de 10 cifras indias. A continuación, puedes añadir reglas de cálculo que servirán de axiomas en tu teoría. Por ejemplo, en la definición de tu estructura algebraica, podrías anunciar que la operación es conmutativa. Pero no nos engañemos. Al proceder de esta manera, hay pocas esperanzas que tu teoría pase a la posteridad. No todos los modelos matemáticos están al mismo nivel. Unos son más útiles y más importantes que otros. Al crear tu mesa de operaciones al azar, existen muchas probabilidades de que tu modelo carezca de interés. Y si resultase interesante, cabría apostar que otro matemático lo habría estudiado ya antes que tú. A fin de cuentas, tampoco hemos que exagerar, pues las matemáticas son un oficio. ¿Cómo reconoces una teoría interesante? A lo largo de la historia han sido 2 los criterios principales que han guiado a los matemáticos en sus exploraciones. El primero es la utilidad. El segundo, la belleza. La utilidad es sin duda el aspecto más evidente. Servir para algo fue la razón primera de las matemáticas. Los números son útiles porque permiten contar y comerciar. La geometría permite medir el mundo. El álgebra permite resolver problemas de la vida cotidiana. La belleza, por su parte, puede parecer un criterio más vago y menos objetivo. ¿Cómo puede ser bella una teoría matemática? Esto puede comprenderse mejor en geometría, donde ciertas figuras pueden apreciarse visualmente como obras de arte. Es lo que sucede con las cenefas de los mesopotámicos, los sólidos de Platón
o los teselados de la Alhambra. Pero, ¿en álgebra? ¿Puede ser realmente bella una estructura algebraica? Durante mucho tiempo he creído que el privilegio de conmoverse por la elegancia o la poesía de los objetos matemáticos era un asunto de especialistas, de privilegiados, que solo podían captar los aficionados ilustrados, los que han pasado el suficiente tiempo estudiando, escudriñando y dirigiendo las teorías en sus más ínfimos detalles, los que han desarrollado una infinidad madura y profunda de los conceptos abstractos. Estaba equivocado. Y desde entonces he tenido numerosas ocasiones de constatar que esta sensación de elegancia puede brotar en los perfectos neófitos e incluso en los niños pequeños. Uno de los ejemplos más llamativos se me planteó un día que animaba talleres de investigación en una clase de segundo de primaria. Los niños rodeaban los 7 años. Tenían que manipular triángulos, cuadrados, rectángulos, pentágonos, hexágonos y otras muchas formas que debían clasificar siguiendo los criterios que les parecían oportunos. Resultó que, para cada una de estas figuras, podíamos contar su número de lados, así como su número de vértices. Los triángulos tienen 3 lados y 3 vértices. Los cuadrados o los rectángulos tienen 4 lados y 4 vértices, y así sucesivamente. Al confeccionar esta lista, los niños habían descubierto rápidamente un teorema. Un polígono posee siempre tantos lados como vértices. La semana siguiente, para plantearles un reto, llevamos figuras más irregulares, una de las cuales tenía la forma siguiente que aparece en pantalla. Preguntamos cuántos lados y cuántos vértices tiene, y la mayoría de la clase respondió que 4 lados y 3 vértices. Este ángulo invertido en la parte inferior de la figura no parece un vértice. No es puntiagudo. No se puede hacer girar la figura sobre él. Es cóncavo más que convexo. En resumidas cuentas, este ángulo hacia adentro no encajaba con la idea de vértice que se habían formado previamente. Pedirles que llamaran vértice a ese punto era pedirles que dieran el mismo nombre a cosas diferentes. Menuda idea. Surgieron entonces discusiones. No todos los niños estaban de acuerdo con la categoría de este nuevo punto. ¿Había que darle otro nombre? ¿Teníamos que ignorarlo por completo? Existían argumentos a favor y argumentos en contra, pero en conjunto ninguno parecía convencer a la mayoría. Y entonces de repente, un niño se acordó del teorema. Si esto no es un vértice, no podemos decir que todo polígono tiene tantos lados como vértices. Para mi gran asombro, fue este el argumento que hizo cambiar rápidamente de opinión a la clase. En unos segundos, todo el mundo estaba de acuerdo. Había que llamar vértice a ese punto. Había que salvar el teorema, aunque fuese al precio de nuestros prejuicios. Habría sido una lástima que este enunciado tan simple y tan nítido hubiera de tener excepciones. Se trataba de la aparición más precoz de la que he sido testigo de un sentimiento de elegancia matemática en niños pequeños. Los salvo no son bellos. Toda excepción es dolorosa. Cuanto más simple es un enunciado y mayor alcance tiene, más nos da la impresión de que estamos palpando algo profundo. La belleza en matemáticas puede adoptar varias formas, pero todas ellas se manifiestan mediante esta relación perturbadora entre la complejidad de los objetos estudiados y la simplicidad de su formulación. Una bella teoría es una teoría económica, sin desperdicios ni excepciones arbitrarias ni distinciones inútiles. Es una teoría que dice mucho en pocas palabras, que expresa escuetamente lo esencial, que va directa a lo impecable. Si el ejemplo de los polígonos resulta elemental, esta impresión de elegancia no hace sino aumentar
a medida que las teorías crecen preservando un orden que se reduce a unas cuantas reglas simples. Resulta todavía más perturbador que una teoría nueva, que cabría suponer más compleja que la antigua, se revele en realidad mucho más ajustada y armoniosa. Los números imaginarios constituyen una perfecta ilustración de ello. Recordemos las ecuaciones de segundo grado. Según el método de Al-Khwarizmi, era posible que estas ecuaciones tuvieran dos soluciones, pero era igualmente posible que no tuvieran más que una, incluso que no tuvieran ninguna. Esto es válido si solo consideramos las soluciones en las que no intervienen los números imaginarios. Si tenemos en cuenta estos últimos, la regla se simplifica considerablemente. Todas las ecuaciones de segundo grado tienen dos soluciones. Cuando Al-Khwarizmi afirmaba que una ecuación carecía de solución, era simplemente porque estaba atrapado en un conjunto demasiado reducido de números. Sus dos soluciones eran imaginarias. Pero eso no es lo mejor. Gracias a los números imaginarios, todas las ecuaciones de tercer grado tienen tres soluciones. Todas las ecuaciones de cuarto grado tienen cuatro soluciones, y así sucesivamente. En resumen, la regla es que una ecuación tiene tantas soluciones como su grado. Este resultado fue conjeturado en el siglo XVIII, antes de ser demostrado a principios del siglo XIX, por el matemático alemán Carl Friedrich Gauss. En la actualidad se considera el teorema fundamental del álgebra. Más de 1000 años después del tratado de Al-Khwarizmi, tras todos los sinsabores del tercer grado, tras las dificultades para concebir ecuaciones más allá del cuarto grado sin representación geométrica, ¿quién habría creído que todo acabaría por caber en una simple regla de 8 palabras? Una ecuación tiene tantas soluciones como su grado. Este es el prodigio de los números imaginarios. Y las ecuaciones no son las únicas que sacan partido de ellos. En el mundo imaginario, son muchos los teoremas que se enuncian de repente con una concisión y una elegancia que dejan sin respiración. Todas las piezas del puzzle matemático parecen encajar de maravilla. Probablemente Bombelli no sospechaba que, al legitimar sus números sofisticados, abría tímidamente la puerta a un auténtico paraíso para las generaciones de matemáticos. En las nuevas estructuras algebraicas que van a hacer eclosión en el siglo XIX, los matemáticos investigan este mismo género de propiedades. Reglas generales, simetrías, analogías, resultados que se encadenan y se complementan a la perfección. La pequeña teoría que hemos inventado previamente se halla muy lejos de cumplir estos criterios para cobrar interés. Es perfectamente aleatoria y casi todos sus casos son particulares. No contiene reglas generales sobre las ecuaciones ni sobre las propiedades de su operación. ¿Qué se le va a hacer? Entre los grandes nombres del álgebra moderna figura el francés Évariste Galois, genio precoz que murió a los 21 años en 1832, como consecuencia de un duelo, pero que en su breve existencia encontró no obstante el tiempo necesario para aportar su grano de arena a la historia de las ecuaciones. Galois llegó a probar que, a partir del quinto grado, las soluciones de ciertas ecuaciones ya no podían calcularse mediante fórmulas similares a las de Al-Khwarizmi o a las de Cardano, que no emplean más que las 4 operaciones básicas, las potencias y las raíces. Para su demostración particularmente brillante, creó a medida nuevas estructuras algebraicas que se siguen estudiando en nuestros días con el nombre de grupos de Galois.
pero tal vez la más prolífica en el arte de deducir grandes resultados algebraicos a partir de un número restringido de axiomas elementales, fue la matemática alemana Emmy Noether. Desde 1907 hasta su muerte en 1935, Noether publicó cerca de una cincuentena de artículos de álgebra, algunos de los cuales revolucionarían la disciplina en virtud de su elección de estructuras algebraicas y de los teoremas que dedujo de ellas. Estudió sobre todo lo que hoy llamamos anillos, cuerpos y álgebras, es decir, estructuras que poseen respectivamente 3, 4 y 5 operaciones unidas mediante propiedades debidamente seleccionadas. El álgebra entró entonces en unas esferas de abstracción ante las cuales este modesto libro ha de ceder el paso a los cursos universitarios y a las obras académicas.